Bueno muchachos, hoy vamos a estar resolviendo ejercicios del examen extraordinario de este año para la asignatura de Química Orgánica en Microbiología. Entonces, vamos a hacer este video para más o menos tener una noción de cómo se deben resolver los exámenes de la forma más concisa y sin llegar a ambigüedades y que todo salga bien y puedan sacar la mejor nota. Entonces, para que sirva como tipo de ejercicios integradores de estudio, les quiero hacer este pequeño video donde vamos a hacer el temario A del examen extraordinario de este año, como les decía, y el temario B se lo voy a estar dejando al final del video para que lo hagan como tarea. Entonces, en la primera pregunta del temario A decía, del siguiente disacárido, nos dan esa estructura, ¿verdad? Señale el enlace glicosídico, ¿ok? Entonces, sabemos que el enlace glicosídico es el que va a unir a los dos monosacáridos, ¿verdad? Entonces, lo señalamos, en este caso lo voy a hacer con un color, porque quede bonito en el video, pero en la prueba, bueno, con el lápiz señalamos todo el enlace. Entonces esa sería la respuesta del inciso A. Señalamos el enlace glicosídico. Luego nos dice, indica si experimenta mutarrotación y explica, ¿verdad? Entonces tenemos que ahí dominar lo que es el concepto de la mutarrotación, ¿verdad? Que va a ser la rotación libre del cambio de óptico del azúcar. En este caso, como tenemos el carbono anomérico libre, ¿verdad? En el caso del segundo monosacárido, entonces sí experimenta mutarrotación. Y esa sería la explicación. Si experimenta mutarrotación, porque el carbono anomérico del monosacárido está libre para el cambio espontáneo de las rotaciones ópticas de los anómeros del azúcar. Entonces esa sería una explicación completa, como ven es bastante corta, para esta pregunta. Luego nos dicen en el inciso C, el disacárido es reductor, explique con qué reactivo podría identificarlo. Entonces, el disacárido es reductor, pues sabemos que todos los disacáridos donde haya un grupo M-acetálico van a ser reductores y por tanto lo podemos identificar tanto con el reactivo de Tollens, de Benedict o de Fehr. Entonces, el reactivo de Tollens, ¿verdad? Nos va a dar el espejo de plata, o sea, cuando sea positivo, o sea, el disacárido sea reductor, vamos a obtener lo que se le conoce como espejo de plata, que es un precipitado de plata que se ve lo más bonito. Y en el caso de Benedict y Fehling, que trabajan con cobre, vamos a obtener precipitados rojo ladrillo. Entonces, esas serían las formas en que podríamos identificar si el disacárido es reductor o no, con estos tres reactivos. Entonces, en el caso de la prueba, podrían poner solo uno de los tres y explicar más o menos qué era lo que verían en este ensayo. Luego me dice, identifique cuáles son los monosacáridos que componen este disacárido y explique cómo los identificó. Entonces, es más sencillo buscar los monosacáridos más comunes, como son la glucosa. Podemos detectar que esta sería la glucosa y entonces este grupo de aquí tendría que ser la galactosa. ¿Cómo lo identificamos? Escribimos la estructura de la glucosa, que la tenemos acá, ¿verdad? Y la estructura de la galactosa y vemos que ellos son epímeros en el carbono 4, o sea que cambia solamente la configuración de ese carbono. Entonces podemos de esa forma, está compuesto por galactosa y glucosa y se identifican porque son epímeros. Y ahí por último inciso nos dice, escoja uno de los monosacáridos y represente su forma furanósica. Entonces cogeríamos la glucosa, que es el más común, el que hemos visto en todos los ejemplos del libro, o pueden coger la galactosa, como ustedes quieran. En este caso yo cogí la glucosa, la escribimos de forma horizontal, pero que es más cómodo, y como es la forma furanósica, o sea, va a tener estructura de anillo de 5 miembros y uno de ellos va a ser oxígeno. Entonces ponemos la estructura y contamos carbono 1, que siempre va a ser el grupo funcional aldehído, carbono 2, 3 y 4. Y por aquí es que se debe formar el enlace para la forma furanósica. Y así obtenemos la forma furanósica de la galactosa. Entonces vamos a pasar a hacer la pregunta 2. La pregunta 2 va a ser sobre aminoácidos y nos dice, escriba la estructura de la lisina y la glicina. La cadena R del aminoácido nos las dan, o sea, nos dan la cadena R para la lisina y nos dan el punto isoeléctrico para la lisina, que es 9,74. Dice, escriba el equilibrio ácido-base de la glicina. Entonces primero nos dice que escribamos las estructuras. Vamos a hacerlo. Tenemos la glicina, es un aminoácido más chiquitico, solo no tiene cadena lateral, la cadena lateral es hidrógeno. Entonces nos quedaría carbono
el grupo ácido, ¿verdad? Siempre lo ponemos protonado, hidrógeno, hidrógeno, y el grupo básico o amino, siempre protonado. Sería la forma del ion dipolar de la glicina. Y la lisina, bueno, nos dan la cadena lateral, entonces solamente es completar. Sería carbono y hidrógeno. Por un lado va a tener el grupo ácido, siempre desprotonado. Por el otro lado va a tener el grupo básico, siempre protonado. Y la cadena lateral, que en este caso son 4 grupos CH2 y la base. Entonces vamos allá. 4 grupos CH2 lo podemos simplificar de esta forma y luego el grupo básico. Vamos a ponerlo de esta forma como nos lo dan en el ejercicio. Entonces ya tendríamos las dos estructuras. Luego nos dice el inciso A: escriba el equilibrio ácido-base de la glicina. La glicina, que es esta chiquitica de acá, equilibrio ácido-base. Aquí lo tengo escrito. Tenemos la glicina. Entonces si añadimos base, ¿qué va a pasar? La base, ¿verdad?, se va a desprotonar a la parte del grupo amino. Lo desprotona y obtenemos este compuesto que está acá, que está cargado negativamente. Entonces va a ser la forma aniónica, que va a predominar a pHs básicos. Y luego, si a este mismo compuesto le añadimos un ácido, como en este caso le añadimos un ácido, ¿qué va a pasar? La parte esta se va a protonar y obtenemos esta forma que está acá, que sería la forma catiónica, que predomina a pHs ácidos. Luego nos dice: escriba o señale la estructura predominante en el punto isoeléctrico de la lisina. Entonces, el punto isoeléctrico de la lisina, que es 9,74, vamos a tener que su estructura predominante en el punto isoeléctrico siempre va a ser el ion dipolar. Entonces, pintamos el ion dipolar, que sería CH, grupo ácido por acá, desprotonado, NH3, protonado, y la cadena lateral, perdón, la cadena lateral son 4 átomos de carbono y el NH2. Entonces este es el ion dipolar, donde la carga neta es 0. Y luego nos dicen, como última pregunta: ¿hacia dónde mira la lisina en una electroforesis a pH 3 y a pH 11? Entonces tenemos que ver que a pH 3 está por debajo del punto isoeléctrico, ¿ok?, en la parte ácida. Entonces a pH 3 predomina la forma catiónica, que esto cuando está cargado positivamente. Entonces se va a mirar hasta el polo negativo, que el polo negativo en la electroforesis es el cátodo. Entonces a pH 3 mira hacia el cátodo. Y a pH 11, que es el pH por encima del punto isoeléctrico, predomina la forma donde tiene carga negativa 1 menos, y por tanto va a mirar hacia el ánodo, que es el polo positivo en la electroforesis. Entonces esta sería la respuesta para la pregunta 2. Vamos a pasar entonces a la pregunta 3. La pregunta 3 es una arañita, como vemos por acá, y nos dice que completemos el diagrama, o sea, que veamos quién es A, B, C y D, y luego nos van haciendo una serie de preguntas. Entonces primero vamos a completar el diagrama, ¿ok? Entonces tenemos un alcano, ¿verdad?, que reacciona con dibromo en presencia de luz y nos da A. Dibromo en presencia de luz nos está diciendo que es un mecanismo por radicales libres. Y como es bromo, que es un reactivo que sabemos que es selectivo, o sea, se va a obtener el producto que se obtenga a partir del radical más estable. En este caso el radical más estable sería el que se forma acá, porque es un carbono terciario, ¿ok? Estabiliza mejor la deficiencia de carga que hay en un radical. Entonces tenemos que obtenemos este producto. Entonces este producto sería A. Luego A, que es este compuesto, es un haluro de alquilo, reacciona con hidróxido de sodio en agua, y tenemos dos productos, B más C. Entonces B más C puede ser el producto de sustitución SN1, porque estamos en presencia de un disolvente polar prótico, y puede ser C el producto de eliminación E1, porque sabemos que siempre están en competencia. También hubo casos en este examen donde pusieron que
B y C era la mezcla racémica. Eso también estaría correcto porque en este caso no nos hablan de temperatura, no tenemos porcientos diferentes en cada caso, o sea, no especifican, y entonces se tomaría en cuenta ambas respuestas. Entonces vamos a tomarlo como que B y C serían el de eliminación y el de sustitución, ¿ok? Entonces vamos a poner de el haluro de alquilo, que es A, con hidróxido de sodio y agua, podemos obtener el producto de sustitución. ¿Cuál sería? Sustituimos el bromo por el grupo OH, que sería el nucleófilo en este caso. Entonces nos quedaría un alcohol terciario. Tenemos el alcohol, este sería el producto de sustitución, más el producto de eliminación, que sería el bromo y el hidrógeno beta, o sea, el hidrógeno que está en un carbono vecino. Aquí tenemos dos posibles carbonos vecinos, pero siempre vamos a buscarle el carbono más sustituido, por tanto se obtiene mayoritariamente este producto. Entonces vamos a ponerlo como C. Este sería C, que es el producto de eliminación E1. Y entonces, si tenemos estos productos, la eliminación E1, o sea, del alqueno con cloruro de hidrógeno, que obtenemos es una adición alqueno. Hidrógeno a carbono más hidrogenado, en este caso sería este que está acá, y el cloro a carbono más sustituido, siguiendo aquí en la regla de Markovnikov. Entonces, obtendríamos el producto de que es este que está acá, ¿ok? Entonces, ya tenemos completado el diagrama. Vamos a ver el inciso A. El inciso A dice, explique por qué se forma como único producto A en la primera reacción. Entonces, como lo había explicado, primera reacción ocurre por radicales libres con dibromo. Entonces, las reacciones que son por radicales libres con el dibromo son reacciones selectivas. Entonces, el dibromo siempre va a sustituirse donde se obtenga el carbo radical más estable. En este caso, el carbo radical más estable es el terciario, porque es donde se estabiliza mejor la deficiencia de carga de un radical. ¿Okay? Esa sería la respuesta. Inciso B dice, formula el mecanismo de la obtención de B a partir de A. Y explique qué le sucedería a la velocidad de la reacción si en vez de agua se utiliza acetona como disolvente. Entonces primero vamos a hacer el mecanismo para obtener B. ¿Verdad? Sería de A a B. Mecanismo SN1. ¿Okay? Este es el inciso B. Tenemos dibromo, o sea, el bromuro de alquilo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Primer paso de la SN1, paso lento, con ayuda del disolvente, se hidroliza espontáneamente. Entonces se rompe el enlace carbono-bromo. Se rompe y obtenemos el carbocatión. ¿Verdad? Entonces, ahora este carbocatión más el bromuro. Correcto. Y luego viene el ataque del nucleófilo. ¿Quién es el nucleófilo? El hidróxido. ¿Verdad? En este caso, como están en agua, podemos ponerlo ya como hidróxido, el anión hidróxido y el catión sodio. ¿Okay? Tendríamos entonces carbocatión más el hidróxido, siempre los pares de electrones, importante, ataque del nucleófilo al carbocatión, y este sería el paso rápido donde obtenemos el alcohol. ¿Okay? Y así obtuvimos B a partir de A. Entonces me dicen, ¿qué le sucederá a la velocidad de la reacción si en vez de agua se utiliza acetona como disolvente? Entonces, estamos en presencia de una reacción SN1. Si cambiamos el disolvente polar prótico, que es el agua, por acetona, que es un disolvente polar aprótico, la velocidad de la reacción disminuye, porque el polar prótico, que es el agua, lo que hace es estabilizar el carbocatión y hace que la reacción ocurra más rápidamente. Si yo cambio este disolvente, disminuye la velocidad de la reacción porque no se estabiliza el carbocatión y por tanto la velocidad de la reacción va a ser más lenta porque la energía de activación va a ser más alta. Esta sería la explicación. Entonces, inciso C, me dice, el compuesto B es ópticamente activo. Explique. Sabemos que
cuando vimos en las clases teóricas de haloros de alquilo, que los mecanismos SN1 transcurren, ¿verdad?, con una estereoquímica donde se obtiene una mezcla racémica. ¿Por qué? Porque el carbocatión es plano y entonces el ataque del nucleófilo puede ser tanto por encima como por debajo del plano y se obtiene en igual cantidades las configuraciones S y R. Por tanto, este compuesto B no es ópticamente activo porque forma parte de una mezcla racémica. Entonces eso es lo que tenemos que poner. No, porque forma parte de una mezcla racémica. Esa sería la respuesta. Y luego en el inciso D nos dice, formula el mecanismo de D para obtener D a partir de C. O sea, el mecanismo de adición al alqueno del cloruro de hidrógeno. Vamos allá. Tenemos alqueno, ¿verdad? Ahí, ¿qué va a pasar? HCl, ¿verdad? Recuerden que el doble enlace, la densidad de carga aquí, densidad electrónica, por tanto actúa como un nucleófilo, ataca a la parte electrofílica de la molécula de cloruro de hidrógeno, en este caso es el hidrógeno, ataca acá, se rompe el enlace hidrógeno-cloro y obtenemos entonces un carbocatión. Obtenemos este carbocatión porque el hidrógeno vino acá, más el cloruro. Y luego el cloruro ataca al carbocatión y se forma el producto D. Entonces este sería el producto D. Y aquí ya tenemos el mecanismo. Y luego nos dicen, ya, esto sería todo por la pregunta 3. Entonces vamos a hacer la pregunta 4. La pregunta 4 dice, ordene los siguientes compuestos teniendo en cuenta su reactividad frente al electrófilo. ¿Okay? Tenemos ácido benzoico, anilina, tolueno y benceno. Entonces vamos a pintar las estructuras para luego ver cómo ordenamos según su reactividad frente al electrófilo. Entonces pintamos las estructuras. Ácido benzoico, anilina, tolueno y el benceno. Entonces, ahora, ¿en qué tenemos que basarnos acá? Perdón. Tenemos que ver, el benceno es terreno neutral. Tenemos que ver entonces los sustituyentes que activan el anillo, o sea, hacen que sea más nucleofílico, que tenga mayor densidad de carga, y cuáles son los que desactivan el anillo, o sea, haciendo que sea menos electrófilo y que tengan menor densidad de carga. Entonces, el benceno, como le dije, es neutro. El tolueno tiene un efecto inductivo más I, o sea, el grupo CH3 tiene un efecto inductivo más I, por tanto esto me ayuda, le da densidad electrónica al anillo, está bien, ayuda. Y la anilina, como tiene el nitrógeno un par de electrones, es capaz de tener un efecto más M, por tanto es un activante. Estos dos grupos activan el anillo, mayor fuerza que los efectos inductivos. Y en este caso, el grupo ácido es un grupo desactivante porque tiene un efecto menos M, que lo que hace es llevarse la densidad electrónica del anillo, o sea, disminuye su densidad electrónica, por tanto es menos electrofílico. Entonces, el orden nos quedaría, vamos a darle un número a cada uno de estos compuestos, 1, 2, 3 y 4. Entonces, organizamos. Primero, el activante fuerte, 2 va a ser mayor que 3, 3 va a ser mayor que 1, que es nuestro que 4, que es nuestro terreno neutral, y por último 1, que es el desactivante. Entonces vamos a hacer el siguiente inciso. Dice, el inciso A, ¿a qué posiciones orienta cada sustancia en una reacción de sustitución electrofílica aromática? Entonces vamos allá. Sabemos que los grupos desactivantes orientan a meta, o sea, los desactivantes fuertes. Por tanto, 1 orienta a meta, 2, que es un activante, orienta a ortopara,
3 también orienta a ortopara, porque también es un activante débil. Y el inciso B nos dice, escribe el mecanismo de la nitración del tolueno, ¿ok? Entonces acá debemos escribir siempre, primero, tolueno, más nitración tiene que ser con ácido nítrico. En este caso, como el tolueno es un activante, se puede poner ácido nítrico solo o pueden poner la mezcla sulfonítrico, si les es más cómodo. ¿Okay? Podemos poner la mezcla sulfonítrica o el ácido nítrico. Entonces, eso nos va a dar, sabemos que orienta a orto y para. Después escribiendo la reacción primero, tendríamos el producto orto más el producto para. Esta es la reacción general, entonces vamos a hacer el mecanismo solo para uno de los dos productos. Entonces tenemos, primero es la formación del complejo sigma, ¿ok? Ataque del anillo bencénico, que es el nucleófilo, al electrófilo para formar el complejo sigma. Entonces vamos a escribirlo de esta forma. Ataque del anillo, el electrófilo, se nos forma el complejo sigma, ¿correcto? Quedaría siempre te conchete el complejo sigma, nos queda carga siempre en posición orto y en posición para con respecto al sustituyente. Orto nos va a quedar aquí y acá. La flecha siempre de resonancia, porque es de localización de carga lo que estamos representando. Entonces tenemos, escribimos lo mismo. Nos va a quedar ahora la carga en para. Doble enlace nos va a quedar por acá y por acá. Y ahora ponemos en la otra posición orto. Nos va a quedar doble enlace acá y acá. Entonces este sería el complejo sigma. Y luego vendría el ataque del nucleófilo, que en este caso sería, si usamos la mezcla sulfonítrica, el hidrógeno sulfato. Entonces vamos a poner por ahí el ataque. Cogemos cualquiera de estas tres estructuras, voy a tomar la última. Más el hidrógeno sulfato, que es nuestro nucleófilo, él va a atacar al hidrógeno. Los pares de electrones vienen hacia acá y se recupera la aromaticidad. Y obtenemos el compuesto final. Este sería el mecanismo. Entonces vamos a pasar ahora sí a la pregunta 5, que es la última. Vamos a pasar entonces a la pregunta 5. Entonces, la pregunta 5 dice: el etanal reacciona con permanganato de potasio para dar como producto un compuesto A. Cuando A reacciona con metanol, en medio ácido produce un compuesto B. Entonces, ahí nos están dando y nos piden, escriba la ecuación general de las reacciones descritas. O sea, tenemos que escribir la secuencia de reacciones. Entonces tenemos etanal, es nuestro primer compuesto. Etanal, ¿ok? Los átomos de carbono, aldehído, etanal, más permanganato de potasio, nos va a dar a aldehído más permanganato de potasio más entusiante, obtenemos un ácido carboxílico. Recuerden que los aldehídos se oxidan
muy fácilmente. Y luego el compuesto A reacciona con metanol en medio ácido para dar el compuesto B. Metanol en medio ácido, o sea, escribimos metanol, alcohol de un solo átomo de carbono, en medio ácido, podemos escribirlo así, y obtenemos el compuesto B. Entonces, un ácido carboxílico con alcohol en medio ácido nos va a dar un éster, que es un derivado de ácido, ¿ok? Y aquí tenemos el éster en este caso, el éster metílico, porque es el metanol. Entonces ya tenemos el inciso A, que es la secuencia de reacción. Luego el inciso B nos dice, escriba el mecanismo de la reacción del etanol con etanol en medio ácido. Entonces, el mecanismo nos están pidiendo, ¿ok? Etanol más etanol. CH3, CH2, OH. Entonces, un aldehído más un alcohol en medio ácido nos va a dar un hemiacetal o un acetal. En este caso no nos especifica, entonces vamos a llevarlo solo hasta el hemiacetal. ¿Ok? Entonces, aldehído con alcohol, ¿qué va a pasar primero? El grupo carboxilo, o sea, el oxígeno que está formando el grupo carboxilo, se va a protonar con el medio. Se protona. Positivo. Y luego reaccionaría el alcohol. El oxígeno del alcohol, que es un nucleófilo, atacaría al carbono carbonílico que tiene propiedades electrofílicas, ¿ok? Ataca acá y se rompe el enlace pi entre el carbono y el oxígeno. Y se adiciona completa la molécula, quedándonos hidrógeno por un lado y CH2, CH3. Por supuesto con una carga positiva que está formando 3 enlaces. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Otra molécula de alcohol va a desprotonar y aquí obtenemos el hemiacetal. Entonces, chicos, esto sería todo sobre este examen. Le dejo por acá el temario número B, que es muy similar a este, para que puedan comprobar si entendieron bien el video. Cualquier duda, por favor, déjenlo en los comentarios. Denle like al video si les gustó y no olviden suscribirse. Bueno, los veo. Chao.